Hoy, pasa? en un momento impactante, el gobierno federal decidió eliminar 3 cargos importantes contra Diddy. Pero bueno, como saben, estamos en la recta final, señores, para saber si Diddy será condenado por los cargos federales en su contra. Los alegatos finales de la Fiscalía y la defensa serán este jueves, o sea, mañana. Así es. Y viernes también, pasado mañana, y se espera que el veredicto final se emita la próxima semana. Momentos tensos y momentos claves de esta corte. Fuerte, señores, fuerte. Bueno, los fiscales tienen que demostrarle al jurado que las acusaciones hacia Diddy van más allá de una duda razonable. Lo que la defensa asegura no han logrado hacer y argumentan evidencia insuficiente. Y por eso no han sentido la necesidad de llamar al estrado a ningún testigo, incluyendo al propio Diddy, para que los fiscales no tengan la oportunidad de hacerle preguntas que puedan perjudicar su caso, mi niño. Bueno, por cierto, ayer, señores, en la tarde, Diddy finalmente dijo unas palabras cuando el juez le preguntó cómo se sentía. Y el rapero le contestó tranquilamente: estoy muy bien, su señoría. He estado queriéndole decir gracias. Estás haciendo un excelente trabajo. O sea que Diddy, exacto, Diddy, imagínate, tuvo la oportunidad de decirle algo al juez y lo que le dijo fue: gracias, usted está haciendo un excelente trabajo. Vamos a ver si le dice lo mismo cuando termine. Vamos a ver, juicio. vamos a ver qué hoy, pasa. En un momento impactante, el gobierno federal decidió eliminar 3 cargos importantes contra Diddy, los cuales son intento de incendio y complicidad con el fin de simplificar las instrucciones para el jurado, para que puedan llegar pues más fácil a un veredicto y no se distraigan con estos cargos y se enfoquen más en lo que sí les dejaron. Bueno, pero esto pudiera también, señores, indicar que los fiscales no tuvieron suficiente evidencia de que Diddy estuvo involucrado en estos supuestos actos delictivos, y esto pudiera perjudicar el veredicto si los dejan registrados. O sea, que, en otras palabras, sacaron ya todo esto y ahora estamos esperando el veredicto. Así es. A ver, se había dicho tantas cosas, se había esperado que salieran nombres de tanta gente de Hollywood. Esto al final... Se esperaban de edad que yo creo que era algo muy clave para este caso y tú nunca llegó a salir de edad. Eso es lo más grave. Y el o sea, el de mujeres de estado en estado, todo esto que se había comentado, hasta el día de hoy no ha salido. Así es. Bueno, y ahora entonces, si ellos logran comprobar que todo lo que pasó estaba todo el mundo de acuerdo, ahí se le complica. yo creo que, exacto, esto es lo que hay que... o no, se le complica, no. Si se logran comprobar de que todo el mundo accedió a que esto no, bueno, ya ahí prácticamente saldría libre. Bueno, el jurado, 8 hombres y 4 mujeres deliberarán y serán los encargados de dar el veredicto final la próxima semana, familia. Así que bueno, la verdad que es un caso que lleva ya prácticamente un mes y ha dado mucho de qué hablar, y vamos a ver cómo va a ser un fin de semana largo para toda esta gente. Así porque es, imagínate, jueves y viernes, y hay que esperar todo el fin de semana, y ya la semana que viene se abre.